Mirad, el exmarido de Juana Rivas tiene desde el año 2009 una condena por violencia de género en España. Como ocurre en muchos otros casos de violencia de género, la relación continúa a pesar de esa condena y en el año 2016 Juana vuelve a poner una denuncia contra su exmarido por violencia de género y también por violencia machista contra sus hijos. Pero la jueza considera que no puede juzgar ese caso porque los hechos que Juana denuncia han ocurrido en Italia, el país de su exmarido, y no en España. Un año después, viendo que ni siquiera la justicia de su país la protege a ella y a sus hijos de la violencia machista, Juana pasa un mes, el mes de agosto, en paradero desconocido con sus hijos. Ella misma explica que toma esa decisión para proteger a sus hijos de la violencia que ejerce contra ellos su expareja. Pero como les ocurre a muchas madres protectoras que luchan para protegerse a sí mismas y a sus hijos e hijas de la violencia machista de sus agresores, Juana, en 2018, es condenada por estos hechos a 5 años de prisión y a 6 de inhabilitación para ejercer la patria potestad de sus hijos por parte de los juzgados españoles. El problema no es solo la condena contra Juana Rivas, es decir, que la justicia española, en lugar de proteger a esta madre protectora y a sus hijos, lo que hace es culparla a ella, criminalizarla y condenarla. El problema es también que al inhabilitarla para ejercer la patria potestad, la justicia española obliga a esos niños a estar con su padre maltratador. Fijaros hasta dónde llegó la criminalización a Juana Rivas, que después de que en 2021 el gobierno de coalición indultásemos parcialmente a Juana Rivas por estos hechos, el juez se negó a permitir su salida de prisión, alegando que Juana podía suponer un grave peligro para sus hijos. Ahora por fin la justicia italiana está investigando al exmarido maltratador de Juana Rivas por maltrato también a sus hijos. Y por eso es muy urgente que España actúe, porque el hijo menor de Juana Rivas sigue conviviendo con el padre maltratador. Y de hecho, el propio hijo mayor de Juana Rivas ha alertado de que su hermano está en grave peligro. Mirad, tanto Juana Rivas como otras muchas madres protectoras llevan demasiados años sufriendo criminalización, persecución y ridiculización por defenderse a sí mismas y a sus hijos e hijas de la violencia machista de sus agresores. Esta persecución es social, es judicial y es también mediática. De Juana Rivas se dijo que era una madre loca, igual que de otras muchas madres protectoras, que secuestraba a sus hijos y todo tipo de barbaridades que la culpaban a ella en lugar de al agresor machista. Es imposible reparar todo el daño que se le ha hecho a Juana y también a otras muchas madres protectoras, pero por lo menos podemos trabajar para no volver a cometer los mismos errores. Lo primero, recordad, un maltratador nunca es un buen padre. Por eso, la ley española dice con claridad que el régimen de visitas debe ser suspendido ante el más mínimo indicio de maltrato por parte del padre. También necesitamos que se cumpla por parte de los jueces y juezas de nuestro país la prohibición de aplicar el falso síndrome de alienación parental. En segundo lugar, el Estado, España, le debe una reparación a las madres protectoras y también la sociedad. No sigamos criminalizando a las madres protectoras y no volvamos a hacerlo con los casos nuevos que salgan. En este caso, debemos reconocer a ese feminismo que ha estado ahí siempre dando la mano a Juana Rivas, a María Sevilla y a otras muchas madres protectoras cuando más difícil era hacerlo, diciendo: Juana está en mi casa, María, Juana, no estáis solas. Y por último, recordad que el discurso de las denuncias falsas es cómplice de los agresores y es cómplice de las violencias machistas. El problema en España no es que haya mujeres que por romper el silencio de forma anónima o sin ir a los juzgados vayan a joderle injustamente la vida a muchos hombres. El problema en España es que la mayoría de las víctimas de violencia machista y de violencia de género todavía no cuentan con la confianza suficiente como para poder denunciar y salir de esas situaciones de violencia. Y que cuando hay víctimas que rompen el silencio, muchas veces son ellas las cuestionadas, las culpabilizadas, las criminalizadas y las perseguidas. Tenemos que llegar todavía mucho más lejos hasta conseguir una sociedad completamente libre de violencias machistas.